Por ahí ya estamos en vivo en Facebook. Entonces solo esperamos que llegue el doctor Giacomo para dar inicio a nuestra clase de esta noche. Otra vez, bienvenidos a todos. Van incorporándose cada vez más. Ya vemos 20 participantes, 20 estudiantes. Gracias a todos. Ya veo por ahí a la hermana Maribel. Veo también ahí al pastor Abel. Veo a la hermana Ruth, hermana Miriam, bendiciones. Mario Vidal, bendiciones. Santiago, bendiciones para todos. Valentín también por ahí. Said Tapia también, bendiciones. Gracias a todos. Gracias a todos por estar ya bien listos y preparados para la clase de esta noche. Solamente esperamos que llegue el doctor Giacomo. Vamos a mandarle por ahí un mensajito. La aeronave que partió esta madrugada desde Buenos Aires es objeto de investigación por posibles vínculos con terrorismo internacional. A través de un comunicado, el gobierno venezolano aseguró. Bendiciones, hermano Luis, Alberto desde Colombia. Contra el Papa Francisco. Bendiciones. Alexa, ¿hora? Ya hemos enviado un mensaje, esperemos a unos minuticos a ver. Sí, gracias. Gracias, Pastor Harold. Estamos esperando solo que llegue el doctor Giacomo, el expositor de esta noche. Confiamos que ya pronto por ahí va a llegar. Gracias a todos. Ya vemos 24 participantes. Gracias a todos. Bienvenidos, bendiciones para todos. Laudelio por ahí. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Luis, también gracias, Luis. Que me toca estudiar ahorita. Bendiciones, Santiago, también. Bendiciones a todos, gracias. Hermana Rosy Ortega, hermana Irma, bendiciones. Hermana Sonia y Edgar, bendiciones también, gracias por estar ya en conexión muy puntual. Hermano Javier Ramos también, bendiciones para todos. Solamente estamos esperando que llegue el doctor Giacomo para dar inicio a esta segunda parte de lo que tiene que ver el reino de Dios y la vida práctica, la vida que practicamos diariamente en el desarrollo sobre la temática del reino de Dios. Solamente estamos esperando que llegue el doctor Giacomo para dar inicio a la clase de esta noche. Bienvenidos todos. Gracias a todos por estar ya muy puntuales esta noche. Martín, bendiciones. Hermano, ya lo mencioné, hermano, Rudelio, perdón, gracias, hermano, bendiciones por estar ahí. Hay muchos y nuevos estudiantes
que se han ido incorporando a la Escuela Teológica Latinoamericana y nos da un enorme gusto. La verdad nos da una gran satisfacción de saber que hay muchos corazones y vidas que tienen el deseo de ser educados teológicamente, de tener una preparación teológica y más en este tiempo donde están surgiendo y levantándose pensamientos, filosofías, ideas que muchas veces son contrarias o no están dentro de lo que tiene que ver lo que ya está establecido en la bendita palabra de nuestro Dios. Por ahí llegó también ya nuestro hermano Pablo. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Ya por ahí estamos viendo al doctor Giacomo. Hola, Jacobo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Todo muy bien, bendito el Señor, todo tranquilo, sí, gracias al Señor, sí. Qué bueno que está con nosotros. Dijimos, es el rapto y nos quedamos. No. Aquí Dios lo estamos. bendice, doctor. Doctor Giacomo, Gracias. un gusto de verlo, saludarlo y pues ya habemos 30 estudiantes, estamos a la expectativa de la temática de esta noche. Entonces, sin más, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que sea con nosotros? Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, queremos, deseamos, anhelamos tu bendición en esta noche. Permite, Padre, que hoy, al igual que lo hemos hecho a lo largo de todos estos lunes, seamos grandemente beneficiados con la clase, con la teología, con la enseñanza, Dios, a través del doctor Giacomo. Te pedimos que bendigas a todos y a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los hermanos y hermanas que estarán en conexión a través de la plataforma, a quienes también estarán en Facebook. Oramos y pedimos que les bendigas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Doctor, le dejamos su tiempo. Conocemos la temática a partir de una hora. Empezamos a exponer nuestras preguntas o podemos también abrir nuestro micrófono. Doctor, le dejamos su tiempo. Gracias, Jacobo, gracias. Pues nada, vamos a retomar donde quedamos la semana pasada. Estamos tratando de añadirle esta semana un nuevo peldaño al tema. Ustedes saben que el tema general que nos ocupa es el tema del reino de Dios. La semana pasada comenzamos a poner algunas cositas allí, algunos conceptos en orden. Y esta semana, bueno, la idea es continuar en ese proceso. Y lo primero que quisiera hacer, para beneficios de los que no estuvieron la semana pasada y para refrescar, volver a recapturar lo que hicimos la semana pasada. Básicamente, hacer un resumen muy rápido de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, básicamente lo que tratamos de establecer es que el reino de Dios es de carácter encarnacional. Eso quiere decir que no existe como un lugar, existe como una dimensión, existe como una realidad espiritual que se encarna, que viene a vivir a la vida de la persona que es del creyente. Y eso es supremamente importante porque eso lo primero que hace es romper con el paradigma que hasta ahora hemos manejado de entender el reino como un lugar geográfico. No, el reino se va a establecer en un lugar geográfico, pero no necesita, puede prescindir de un lugar geográfico, ¿verdad? Lo que no puede prescindir es de personas. El reino es una realidad intrapersonal. Y digo que es una realidad interpersonal, es una interacción, así lo definimos, porque necesita personas para poder tomar forma, para poder manifestarse. Es en medio de relaciones de personas, porque el reino de Dios es una forma especial de relacionamiento. Y es una forma especial de relacionamiento porque es la manera como Dios se relaciona. El reino de Dios es en esencia cómo Dios vive. Así que cuando Dios nos dice que vivamos según su reino, lo que básicamente nos está tratando de decir es que
la forma en que como se espera que el cristiano viva es que viva emulando la manera como Dios mismo vive. Nosotros, decir, la expectativa de Dios con nosotros es que precisamente porque somos sus hijos, estamos llamados a hacerlo todo como Él lo hace. Y por lo tanto, esa es la experiencia del reino. La experiencia del reino es aprender a vivir en la dimensión de Dios, en la esfera de Dios, usando los recursos de Dios. Entonces, aunque estamos en la tierra, dijimos la semana pasada que comenzamos a vivir anticipadamente la llegada del reino. El reino es algo escatológico, pero ya está, como ya el reino está en nosotros, entonces comenzamos a vivir la vida del reino de forma anticipada, y eso es lo que llamamos el carácter, digamos, proléctico, ¿verdad? Ese asunto de anticipar lo que viene. Así que para nosotros los cristianos, el futuro determina cómo organizamos el presente. La manera como nosotros concebimos lo que creemos que va a pasar en el futuro, lo que creemos que es una realidad, ¿verdad? Que se va a ejecutar por mano de Dios en el futuro, eso determina cómo nosotros ahora comenzamos a vivir anticipadamente eso que Dios va a hacer de forma definitiva en el futuro. Bueno, eso es más o menos grandes, así, zancos muy grandes, lo que tratamos de decir la semana pasada. Entonces, esta semana quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es esto. El reino de Dios ya está aquí, pero está en nosotros. Y precisamente porque está en nosotros, esa es la garantía de que puede también estar fuera de nosotros. Pareciera una paradoja, pero no lo es. Pareciera algo insensato, pero no lo es. La garantía de que el reino se puede manifestar en la historia humana es precisamente porque está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos agentes del reino. Somos encargados de mostrar, de revelar, de anunciar, ¿verdad? Es decir, el evangelio es el evangelio del reino, y por lo tanto nosotros estaríamos predicando un evangelio incompleto si nosotros, junto con las palabras, con el mensaje del evangelio, no lo acompañamos con las señales, las manifestaciones del reino de Dios. Porque entonces ese sería ¿verdad? Un mensaje puramente retórico. Eso sería solamente, bueno, palabras bonitas, pero las palabras se las lleva el viento, por último. Así que si ese mensaje no viene acompañado con la manifestación concreta de lo que es el evangelio, de lo que es la vida del reino, entonces, bueno, ese evangelio está incompleto. Es así. Entonces, esto es importante establecer, porque nosotros, como gente de fe, nosotros estamos llamados a proclamar un evangelio con todas las letras, un evangelio completo, no un evangelio fragmentado, un evangelio que excluye la realidad misma de lo que es el reino, porque Jesús no vino a predicar así. ¿Cómo predicaba el Señor? Piensen por un momento. El Señor sí usaba la boca, anunciaba, explicaba, ¿verdad? Pero el Señor también acompañaba esa predicación con señales, con las manifestaciones del reino. ¿Por qué? Porque el reino no puede ser explicado en su totalidad solamente por medio de palabras, porque el reino, como es una experiencia, el reino como es una dimensión, una esfera, no se puede explicar, no se puede definir, no se puede conceptualizar, ¿verdad? Por eso es que Jesús siempre dice, el reino de los cielos es semejante, pero nunca dice el reino de los cielos es tal cosa. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no se puede definir, porque para los seres humanos, ¿con qué lo podríamos comparar? Es tan misterioso porque tiene que ver con la interdinámica.
la vida interna de cómo Dios se organiza, la economía interna de Dios. Entonces, eso no lo podemos agotar, no lo podemos explicar, eso todavía para nosotros es misterioso, pero lo que sí entendemos nos basta, es suficiente para poder tener una idea clara de lo que significa y de lo que implica. El reino no se hizo para ser definido, se hizo para ser experimentado, se hizo para que participemos de él, aunque no lo podemos definir. Nosotros nunca vamos a lograr definir quién es Dios, nunca lo vamos a definir exhaustivamente. No, nuestro conocimiento de Dios es el conocimiento que Dios nos ha revelado, pero ese conocimiento, a lo mejor lo que Dios nos ha revelado es solamente un 1% de quién es Él, ¿verdad? Un 5%, no lo sabemos, es decir, son cosas que no las podemos calibrar, no las podemos determinar, medir, es muy complejo. Pero Dios no existe para ser definido, para ser conceptualizado, para ser explicado exhaustivamente. Dios existe para ser experimentado, para participar de él. Por eso es que el Evangelio nos une a la persona de Cristo. No solamente nos da un concepto cada vez más pormenorizado, detallado, específico. No, esa no es la idea. Conocer a Dios no es poder explicarlo. Conocer a Dios es estar unido a él. Por eso es que los conceptos bíblicos, ¿verdad? Significan otras cosas, porque los conceptos bíblicos emanan de una mentalidad hebrea y por lo tanto muchas veces no tienen parangón con otros idiomas, con otros esquemas mentales, con otras cosmovisiones y por lo tanto, ¿verdad? Resulta a veces un poco complejo, pero es eso, lo que estoy tratando de decir es eso. Bueno, el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad, dijimos entonces, interna. Existe a nuestro interior. Y dijimos la semana pasada que nosotros no podemos aspirar que el reino de Dios se manifieste afuera, ¿verdad? O sea, que el efecto del orden que Dios trae y el gobierno que Dios trae se manifieste afuera, hacia afuera, ad extra, si no se manifiesta primero ad intra. Es decir, si Dios no se entrona en mí primero, no me gobierna a mí primero, no es el que determina cómo es que yo vivo, mi carácter, mis esquemas mentales, mi forma de entender la realidad, mi conducta cotidiana. Si el reino no toma posesión de eso, ¿qué derecho tengo yo de aspirar que el reino se manifieste de otra forma? Es decir, si no me puede Dios gobernar a mí, ¿cómo pretendo yo que pase algo en la exterioridad mía, en el mundo, en el entorno en el que yo estoy enclavado, estoy presente? Bueno, es imposible. Por eso es que el reino es individual, el reino es interno, el reino es personal, el reino es subjetivo, el reino es una realidad espiritual. Importante. Ahora, fíjese qué interesante esto que estoy diciendo, ¿verdad? Estamos definiendo el reino de todas esas formas y le pregunto entonces, tomando en cuenta todo eso que hemos dicho, ¿a qué se parece entonces el reino? Si el reino tiene todas estas características, ¿verdad? ¿A qué se parece entonces? Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar un poquito y pensar un poquito más allá ¿verdad? Porque lo interesante de esto es que si el reino es todo eso, ¿verdad? El reino de Dios, es todo eso a nuestro interior, tiene todas esas características. Es muy interesante porque lo que eso nos permite entender es que el reino de Dios, aunque es una realidad que ya existe en el cielo, viene a tomar forma aquí en la tierra en personas.
Y en eso fue que invertimos la clase pasada, a establecer que el reino sí está presente, pero está presente en persona. ¿Y a qué se parece todos estos rasgos que hemos dicho? Personal, individual, interno, espiritual, subjetivo. ¿A qué se parece? Se parece es a una cultura. Las culturas existen dentro de las personas. Tienen una manifestación afuera, en su fenómeno colectivo, pero las culturas donde existen realmente es adentro. Las culturas no pueden existir sin personas. Usted no va a ver la cultura del rebaño de ovejas. Las ovejas no tienen cultura. La cultura es un fenómeno de seres humanos, de personas, y además la cultura es un fenómeno espiritual, ¿verdad? No espiritual del Espíritu Santo, pero no hay nada que evoque, que muestre, que dé a conocer más lo que está en el espíritu humano que su cultura. Si uno quiere de alguna manera calibrar la condición espiritual de una civilización, al estudiar la cultura, usted puede calibrar cómo es el espíritu de quienes formaban esa cultura, ¿verdad? Porque la cultura de alguna manera es donde queda reseñado, donde queda la evidencia, donde queda la prueba fehaciente de cómo era la composición espiritual de aquella gente. Digamos, espiritual en lo humano, porque nosotros somos seres espirituales en lo humano también. Eso no es garantía de que el ser humano sea bueno, el hecho de que sea un ser espiritual. No, para nada. El espíritu humano también cayó en pecado y también está, ¿verdad?, en abierta rebelión contra Dios. Así que, pero quiero precisar todas estas cosas, porque hoy quiero introducir un tema diferente. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de ese reino en nuestro interior. Dios se tiene que entronar en mi ego, ¿verdad? No puede seguir gobernando. Dios quiere gobernar. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Voy a hacer una pequeña pausa porque, de nuevo, quiero introducir este tema del reino de Dios como la cultura de Dios, ¿verdad? El reino de Dios como la cultura. Pero quiero hacerles pensar por un momento en lo siguiente. ¿Cómo es que Dios transforma la vida de los seres humanos? Nosotros usualmente pensamos que Dios transforma la vida del ser humano quitando la naturaleza pecaminosa. Y no es así, porque usted va a seguir siendo pecaminoso, pecador, hasta el día de los estertores de la muerte. Usted va a seguir siendo una persona con tendencias, con inclinaciones, y si usted no se apura en vivir, se esfuerza con urgencia, con premura, a vivir la vida espiritual, ¿verdad?, en profundidad, eso malo que está en nosotros se puede volver a entronarse, puede volver a tomar control y puede, ¿verdad?, causar todas sus problemas, todas sus, puede crear todo ese océano de circunstancias, ¿verdad?, deplorables, perniciosas, viles, perversas. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es muy simple. ¿Cómo es que Dios me transforma en mi vida? Bueno, quiero hacerles pensar en esto por lo siguiente. La única manera que Dios puede transformar la vida del ser humano es trayendo un gobierno nuevo a la vida del ser humano. La única manera. O sea, lo que nosotros llamamos la metamorfosis no es posible porque Dios no nos transforma por medio de meternos una inyección, no nos transforma lavándonos el cerebro, no nos transforma reprogramándonos en nuestra, ¿verdad?, en nuestro disco duro. ¿Cómo es que Dios nos transforma? Bueno, Dios nos transforma cuando Dios trae una naturaleza diferente a la que tenemos. Para que esa naturaleza diferente a la que tenemos se encargue de tomar control de la antigua naturaleza. Por eso es que hablamos del viejo hombre y del nuevo hombre.
¿verdad? Hombre en el sentido genérico, raza humana, ¿no? Lo que éramos antes de conocer a Dios, es la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza es la que tenemos después de conocer al Señor, ¿verdad? Porque esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo de Dios que ha venido a residir a nuestra vida. Entonces, ¿cómo Dios nos transforma? Dios nos transforma trayendo su gobierno a nuestra vida. Fíjese, si un cristiano no le permite al Espíritu Santo ejercer orden y gobierno sobre su vida, esa persona es un cristiano, pero es un cristiano en abierta rebelión contra el Espíritu. Ese cristiano es lo que la Biblia va a llamar como una cosa, ¿verdad? Digamos, indeseada, digamos, accidental, con una contingencia completa, es lo que la Biblia llama el cristiano carnal. Es decir, eso nunca debió haber existido. Es algo indeseado, es algo que no estaba en los planes de Dios, pero tal cosa existe. Es el cristiano carnal. ¿Cuál es el cristiano carnal? El que a pesar de que tiene dos naturalezas, persiste en que lo gobierne la antigua naturaleza. Ese todavía no ha entrado en el reino. Ese todavía, mejor dicho, ha entrado en el reino, pero el reino no lo gobierna todavía. Es decir, quiere estar en las cosas de Dios, pero quiere estar a su manera, bajo sus prerrogativas, quiere de alguna manera controlar, ¿verdad?, las cosas en vez de ser controlado. Hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. La manera en que Dios gobierna es cuando el Espíritu Santo nos tiene a nosotros, cuando el Espíritu Santo tiene control de nosotros. Mientras nosotros tengamos el Espíritu, pero nosotros sigamos en control, entonces la actividad del Espíritu está limitada y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos bajo gobierno y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Muy simple, no se va a manifestar el reino de Dios. Lo que se va a manifestar son nuestra caprichuda voluntad, lo que se va a manifestar son nuestra forma desordenada de vivir, lo que se va a manifestar es nuestra anarquía, nuestra rebelión. Lo que se va a manifestar es, obviamente, nuestra carnalidad, nuestro egoísmo. Esas son las cosas que se van a manifestar. Y entonces, sí, somos cristianos, pero va a haber ruina en áreas de nuestra vida. Va a haber ruina porque lo que trae la ruina es que el gobierno de Dios, el orden de Dios no ha llegado. Y penosamente, yo tengo que creer, no puedo llegar a otra conclusión, sino a la de pensar que buena parte, si no la mayoría de la iglesia, todavía no está siendo gobernada por el Espíritu Santo. En otras palabras, de ese segmento abultado de la iglesia, no vamos a ver nunca la manifestación del Espíritu, la manifestación del reino, porque es una y la misma cosa. La manifestación del Espíritu es la manifestación del reino, porque el reino, el Espíritu Santo vino a gobernarnos, vino a establecer el orden de Dios a nuestra vida, para que podamos ser instrumentos útiles. De lo contrario, somos inservibles, no tenemos ninguna finalidad expresa, ¿verdad? Somos, ¿verdad? De alguna manera, no estamos en capacidad. Lucas lo dice, no están aptos para el rey, todavía no están aptos. ¿Por qué esos que querían venir detrás de Jesús no estaban aptos? Bueno, no estaban aptos porque no querían dejarse gobernar. Ellos querían venir detrás de Jesús, pero ellos tomaban la iniciativa, ellos querían determinar cuándo sí, cuándo no, ellos querían determinar cómo lo iban a hacer. Y Jesús le dice, no, ustedes todavía no se dejan gobernar. Y si ustedes no se dejan gobernar, ustedes no están aptos para el reino. Porque ¿cómo vamos a manifestar el reino si primero no nos dejamos gobernar? Entonces, ¿qué es lo que estamos estableciendo? Lo que estamos estableciendo, basado en lo que vimos la semana pasada, es que para que se pueda manifestar a través de mí
el orden de Dios, las señales evidentes del Espíritu, que son las señales evidentes del reino, para que se pueda manifestar eso, primero yo tengo que estar bajo gobierno y yo tengo que estar bajo orden. Porque de lo contrario, pues no va a pasar. No va a pasar. Se va a seguir manifestando mi carácter agrio, se va a seguir manifestando mi forma, ¿verdad?, particular de ver la vida, se va a seguir manifestando mi cultura mexicana o nicaragüense o hondureña o venezolana, lo que sea. Se va a seguir manifestando eso, pero no se va a manifestar la cultura del reino. Que el Espíritu Santo todavía no me he dejado gobernar. No le he cedido el control de mi vida al Espíritu Santo. Entonces, bueno, no se va a manifestar más que las cosas de la carne, las cosas naturales. Francis Schaeffer, muy interesante, en uno de sus libros, él habla de que da la ilustración de una casa que tiene un primer nivel y tiene un segundo nivel. Y ese primer nivel es el nivel de lo natural, de lo humano, de las cosas, ¿verdad?, que son sensoriales, las que conocemos, ¿verdad?, de todos los días. Y el otro nivel, el segundo piso de la casa, es el plano de lo sobrenatural, de lo divino, de las cosas que hace el Espíritu Santo. Es el plano de la sabiduría divina, es el plano de la realidad en la que Dios vive y en la que Dios quiere que nosotros participemos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos acostumbramos a vivir solamente en el plano de lo natural, de lo terrenal, de las ecuaciones normales del ser humano, bueno, entonces todo lo que tenemos es una bonita religión que nos va a ayudar a ser, bueno, digámoslo, ciudadanos nobles. Vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a ser gente pacífica, vamos a ser gente, ¿verdad? Pero eso, porque en realidad, sí, si usted ve, hay gente religiosa que son pacíficas también, hay gente que son muy religiosas y, bueno, los budistas son tan pacíficos que no matan ni a los insectos, ¿no? Es decir, lo que le quiero decir, sí, van a haber rasgos nobles, van a haber rasgos bonitos, artísticos, estéticos, van a haber cosas, pero ¿sabe qué? Esa no es la vida del reino. Eso lo puede hacer un ser humano sin tener el Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia se conforma a vivir en ese nivel, si la iglesia se conforma a vivir en el nivel de lo puramente humano, entonces, ¿para qué queremos Dios? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Si eso es todo lo que vamos a vivir, si no nos vamos a atrever a vivir en el nivel superior, si no queremos subir al segundo piso, ¿para qué queremos el Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces, le estamos haciendo perder el tiempo a Dios y estamos desaprovechando la maravillosa oportunidad de participar de la naturaleza divina, algo que ni los ángeles lo tienen, y nosotros entonces seguimos, ¿verdad?, en ese estado de conformismo absoluto, solamente aspirando a cosas humanas, solamente aspirando a cosas del plano natural. Nuestra visión espiritual no nos alcanza para ver más allá de eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una bonita religión, pero tenemos el Espíritu Santo domesticado en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo bajo llave, lo tenemos encadenado, ¿verdad? Como el perro bravo que usted le pone, amarre, le pone una buena cadena para que no se le vaya a salir de ahí y le vaya a hacer problema. Entonces, muchas iglesias el Espíritu Santo está quietado, está amansado, está domesticado, para que no se salga, para que no nos complique la cosa, que nos deje seguir viviendo nuestra religión, que nos deje seguir viviendo como a nosotros nos gusta, que no nos cambie las pautas, que no nos cambie los paradigmas, que no nos altere la vida, que el Espíritu Santo siga siendo, ¿verdad?, ahí el que, ¿verdad?, el que solamente nos ahuyenta al maligno, pero que el resto lo hacemos nosotros. Qué pena, porque la vida del reino no se va a manifestar. Es decir, todo lo que se va a manifestar en iglesias de ese tipo es la cultura humana llevada a su plano, a su espíritu humano, digamos, superlativo. Pero todo es humano. Aunque hayan cosas nobles y estéticas y plausibles, todo es humano.
Es lo mejor del ser humano, pero todo es humano. Dios quiere que nosotros entremos en el otro nivel. Y ese otro nivel es la vida según el Espíritu, es la vida según el reino. Es la vida donde se manifiesta la cultura de Dios. ¿Qué cosa es una cultura entonces? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Bueno, una cultura es una realidad inaprensible, intangible, porque usted no puede decir, aquí tengo 1 kilo de cultura. No, eso no existe. Usted no puede decir, en la maleta, tráeme la cultura que tengo en la maleta traigo la cultura. Usted no puede, la cultura la carga en usted. La cultura la lleva a usted. La cultura es tan profunda, le ha calado a usted tanto que hasta su información genética ha sido teñida con su cultura. Es decir, nosotros no podemos desaforarnos de la cultura. Es decir, la cultura es quien somos, pero la cultura no la podemos retirar, despegar, desconectar de nuestro propio ser. Eso es lo que somos, nuestra cultura. Y donde quiera que vayamos, la llevamos con nosotros. Esa cultura posee una cosmovisión, esa cultura nos da unos valores, esa cultura nos da unas referencias para hacer juicios, esa cultura nos da experiencias buenas o malas. Esa experiencia determina lo que comemos y lo que no nos gusta comer. Esa cultura determina, ¿verdad?, lo que aspiramos de la vida. Esa cultura determina todo, todo. Nosotros, como decía Aristóteles, somos más hijos de nuestra cultura que de nuestras madres. Lo que Aristóteles quería decir era que la gran mayoría de las cosas que como el calostro, como la leche materna, ¿verdad?, que nos suministran los anticuerpos, bueno, la cultura ha llegado a hacer ese mismo efecto en nosotros, de ser tan nuestra que estamos, ¿verdad?, en un amasijo donde nos cuesta mucho distinguir entre lo que nosotros somos en esencia y lo que es la cultura nuestra, porque viene a ser una y la misma cosa. De hecho, nosotros no tenemos una cultura, somos una cultura, porque la cultura no es algo que podemos cambiárnosla como decir la camisa, o usted se cambia. No, la cultura no. La cultura es quién es usted en esencia. Ahora, aquí está la importancia de esto. Lo que dice Filipenses en el capítulo 3. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de una dimensión diferente. De nuevo, si usted se conforma con el plano que le dije, el primer plano, el primer piso, el primer nivel, entonces usted siempre se va a identificar como, bueno, como, ¿qué diremos? Guatemalteco, mujer o hombre, casado, soltero. Eso, es decir, esos son sus generales, esos son sus, ¿cómo se describe usted? Y usted nunca se va a pensar más allá de eso, porque ese es el plano en que usted ha determinado vivir. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que lo que debe determinar la manera en que nosotros vivimos no es ese plano, es el otro, es la otra ciudadanía, porque la otra ciudadanía es una ciudadanía que determina mi identidad porque ya es una realidad presente. Es decir, el reino es más real que esto que podemos tocar, porque el reino, ¿sabe por qué el reino es más real? Porque el reino es absoluto. ¿Y sabe por qué el reino es absoluto? Porque el reino es eterno. No tiene ni comienzo ni fin, porque el reino y Dios son una y la misma cosa. Y por lo tanto, donde esté Dios está el reino y nosotros no podemos despegar uno del otro. Así que si nosotros queremos vivir eternamente con Dios, vamos a estar viviendo eternamente en la relación de su reino, en la dinámica de su reino. Por lo tanto, eso es más real que esto, que solamente tiene un... usted sabe que el mundo como nosotros lo conocemos está pasando, como dice Pablo, ¿verdad? Se está mudando, está en un proceso de... este mundo tiene una
una caducidad programada. En los planes proféticos de Dios, este mundo tiene un día de caducidad. Tiene un día en que nada de esto. Entonces, si la iglesia de Cristo solo se identifica con esto y no puede ver más allá de esto, entonces perdemos una posibilidad inmensamente grande. El cristiano tiene que tener un pie en su realidad terrenal y tiene que tener un pie en su realidad celestial. Porque nosotros somos las dos cosas al mismo tiempo. Ese era lo que tenía Adán. Adán podía entrar en la presencia de Dios, es decir, podía entrar en lo más excelso, lo más sublime, ¿verdad? Podía estar donde estaba Dios y podía ser tan terreno como cualquiera de nosotros. Era un ser anfibio, era un ser que podía transmigrar, comunicarse en dos esferas, en dos dimensiones al mismo tiempo. Eso era parte de la imagen y semejanza con la cual había sido creado Adán. Le permitía, ¿verdad?, conectar esas dos realidades. Una cosa impresionante. Bueno, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos integrar esas dos realidades. La realidad presente y la realidad celestial. Dios quiere que comencemos a vivir el cielo aquí en la tierra, que comencemos a vivir según el reino aquí en la tierra, que no tengamos que esperar, ¿verdad?, la manifestación escatológica para echar a andar ese proceso, no, sino que ese proceso sea ya una realidad en la que nosotros de la que estamos participando, de la que estamos viviendo. Esa es la intención de Dios. Por eso Dios nos ha dado ya su Espíritu Santo. Fíjense, Dios no nos va a dar el Espíritu Santo cuando nosotros finalmente entremos en el reino establecido plenamente por Él aquí en la tierra. No. Dios ya nos anticipó su Espíritu. Porque lo que nos está tratando de decir con eso es que Dios quiere que ya entremos a la vida del reino. Que ya nos entendamos ciudadanos, tomemos identidad de ciudadanos del reino y comencemos a vivir aquí como vamos a vivir, ¿verdad?, en el futuro. Muy importante, porque esas son las cosas que, de hecho, toda la vida espiritual y toda la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Vamos a hablar de cómo reorganizamos la espiritualidad cristiana a partir del entendimiento del reino de Dios, ¿verdad? Porque eso nos va a dar unos nuevos paradigmas completamente diferentes. Eso nos va a llevar a organizar la vida de forma muy diferente. Pero no podemos llegar ahí sin establecer estos peldaños previos, porque es como ¿verdad? Es la forma lógica de ir entendiendo esta cuestión. Ahora, me gustaría, antes de terminar esta parte que estoy compartiendo, que nos detuviéramos en tres textos claves que hablan en el Nuevo Testamento sobre el reino de Dios. Esos tres textos están en los evangelios. El primero está en Mateo, que lo vimos así apenas de forma rozante la semana pasada, cuando hablábamos del Padre Nuestro. Vénganos tu reino. Nosotros estamos llamados a pedir la vida del reino. Es una aspiración permanente del creyente. Acuérdense que el Padre Nuestro es la oración índice, es decir, la oración donde están todos los componentes que forman la oración correcta, ¿no? Y en la oración correcta, al corazón de esa oración, está precisamente el pedir la vida del reino, vivir ese reino, participar de ese reino. Pero qué interesante, y la frase que sigue, que está unida, obviamente, dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el lugar, es la esfera, es la dimensión, como dijimos, donde la voluntad de Dios se hace perfecta. Donde quiera que se manifieste la voluntad de Dios, se está estableciendo el reino. No puede haber una cosa sin la otra. ¿Cómo? Es decir, ¿qué es lo que tiene la cultura
cultura divina que la hace particularmente diferente a la cultura humana. Dijimos que las dos son internas, las dos son personales, individuales, son subjetivas, son espirituales. Y todos esos rasgos los sabemos. Pero ¿qué es lo que tienen diferente entonces? Lo que tienen diferente precisamente es que en esas culturas hay órdenes diferentes. Y esos órdenes, un orden es un gobierno. Hay unas normas de vida diferentes. Hay unos valores de vida diferentes. Hay una, ¿verdad? Una ética, por lo tanto, diferente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros entonces que se está manifestando la cultura de Dios? La única forma de saberlo es si la voluntad de Dios se está ejecutando. ¿Verdad? Es la única forma en que nosotros, porque, como les dije, la cultura humana, aunque es la expresión superlativa máxima del ser humano, lo más noble a lo que podría aspirar el humano, ¿verdad? Una cultura, la cultura humana, que es el reservorio de lo más excelso del ser humano, su arte, su música, ¿verdad? Todas estas cosas que nos ennoblecen. Pero eso es estrictamente humano, a pesar de que sí, que nos produce emociones, el patriotismo, todas estas cosas maravillosas, pero todas son cosas humanas, que al final todas esas cosas son humanas. La cultura humana es apenas un reflejo de la cultura verdadera. ¿Verdad? Es como el amor humano apenas es un reflejo del amor verdadero. Bueno, la cultura humana apenas es un reflejo de la cultura verdadera. La cultura verdadera es la cultura del reino. Y esta cultura humana apenas nos permite darnos una idea de aquella otra, porque, de nuevo, dijimos que la cultura es donde está lo más avanzado, lo más elevado del espíritu humano. Ahora, a pesar de que esa cultura humana es, ¿verdad? La hemos ponderado como lo más elevado del espíritu humano, no por eso no es perversa, vil y destructiva. ¿Por qué? Porque todo lo humano está minado con la mezquindad, el egoísmo y con el pecado. Así que, por lo tanto, la cultura humana, aún en su esplendor más elevado, siempre va a tender a ser la voluntad humana. Mientras que en la cultura divina, la cultura del reino, siempre se va a manifestar la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque lo único que nos garantiza el orden de Dios, el gobierno de Dios, es su voluntad. No hay gobierno si no se hace la voluntad de Dios. No hay orden de Dios si no se hace la voluntad de Dios. Es decir, la única cosa que nos puede asegurar que estamos viviendo según el orden y estamos viviendo según el gobierno de Dios es que nos ceñimos a la voluntad de Dios. Así que toda la cultura del reino es conducente a una cosa. ¿Verdad? Bueno, a tres cosas. Conducente a tres cosas, pero en este momento estamos viendo una de esas tres cosas, que es la voluntad de Dios. La otra es la honra de Dios, la adoración a Dios. Y la tercera es la representación colectiva de los intereses divinos en la tierra. Son tres aspectos importantes, pero ahora mismo no vamos a entrar en eso. La semana que viene, como les digo, vamos a hablar de la espiritualidad, es decir, lo que implica construir una espiritualidad a partir de estas nociones del reino de Dios. Pero bueno, entonces ese pasaje nos advierte de algo importante acerca de la cultura divina. Lo otro es el pasaje que está allí en Mateo también, en el capítulo 6, verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muy importante. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es la justicia del reino? El reino tiene una implicación. Lo que este texto nos quiere dejar ver
es que el reino que existe dentro se manifiesta afuera. Lo que existe dentro se va a manifestar afuera en forma de justicia. Lo que exista dentro de mí va a determinar la manera como yo vivo. Mire lo que Jesús le dijo a los fariseos, también en Mateo, a propósito, en el capítulo 5. Les digo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no pueden entrar al reino. Si la justicia de ustedes, ¿qué quiere decir eso de la justicia de ustedes? Bueno, lo que ustedes hacen públicamente, la conducta de ustedes, la manera como ustedes viven, la manera como ustedes proceden. Si la manera que si eso no es superior a la religiosidad, pero religiosidad al fin y al cabo meticulosa, y al fin y al cabo celosa, y al fin y al cabo perfeccionista de los escribas y de los fariseos, si la de ustedes no es superior, no pueden entrar al reino. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que lo que pasa dentro de mí, si el gobierno que está dentro de mí se tiene que manifestar afuera en forma de justicia, es decir, tiene que venir acompañado de un estilo de vida, tiene que venir acompañado de una conducta ética, ¿verdad? De un comportamiento moral. Eso no lo podemos, ¿verdad? Dejar debajo de la mesa. Esto es muy importante porque el reino tiene una cultura. Una cultura es algo que se manifiesta colectivamente. Es decir, la cultura es aquello, aunque existe solamente dentro de personas, crea unas conexiones, crea unos puentes entre personas para crear formas de relacionamiento. Y esa forma en que nos relacionamos determina la ética cristiana. Es decir, la ética cristiana es la manera diferente de relacionamiento la que propone el reino. Entonces, acuérdense que la ética tiene que ver con el otro, tiene que ver con el que está allá afuera. Y por eso la justicia tiene que ver con cómo yo externo lo que está dentro. La justicia del reino es la manifestación ad extra de lo que está ad intra. Es decir, si Dios está entronado en mí, si el Espíritu tiene control de mi vida, entonces se tiene que manifestar eso que está dentro, se tiene que manifestar allá afuera, pero se tiene que manifestar en forma de justicia, es decir, la vida conforme al reino. Lo que llamamos la justicia es, en este caso y en el versículo antes mencionado, tiene que ver con la manera de vivir el reino, la interdinámica del reino. El reino de Dios tiene dos dinámicas infalibles. Es el amor y la justicia. El amor y la justicia. ¿Verdad? Toda la realidad divina. Dios existe en una comunidad, ya lo dijimos la semana pasada. ¿Y cuál es la dinámica en la que Dios vive? En amor y justicia. Dios vive permanentemente en la ejecución del amor y la justicia, ¿verdad? Es la realidad divina. Y por lo tanto Dios quiere que eso mismo se manifieste a través de sus hijos, porque nosotros participamos del reino y por lo tanto se tiene que manifestar lo mismo a través de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, no, yo quiero vivir el reino, pero yo quiero manifestar lo que a mí se me ocurre, ¿no? Lo que yo considero que esta persona no ha entendido que el reino es un gobierno y que nosotros no establecemos las categorías. Nosotros no somos los que nos autogobernamos, ¿verdad? Porque si así lo hiciéramos, bueno, entonces ya no podríamos estar bajo el gobierno de Dios, porque no podemos estar bajo dos voluntades. O estamos bajo la voluntad nuestra o estamos bajo la voluntad de Dios. Pero no podemos cumplir la voluntad de Dios agradando la nuestra. No, porque eso no va a funcionar nunca va a funcionar bien. Bueno, entonces el otro texto muy importante es el texto que tenemos en Lucas, Juan capítulo 18,
verso 36, me parece, donde Jesús le dice a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? Bueno, ojo, el reino de Dios no es de este mundo, pero sí es para este mundo. Es decir, lo que Jesús está tratando de decir es que el origen de su reino no es origen humano. Su reino viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Su reino es eterno, viene de la eternidad a lo temporal, no de lo temporal a lo eterno, ¿verdad? Cuando usted ve la cultura humana, hay algo universal que es una virtud a la que el ser humano aspira, y esa virtud excelsa, ¿verdad? En grados, ¿verdad? En su grado y su expresión más decantada y más elevada, se llama la gloria, ¿verdad? Los hombres buscan la gloria. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Patria y gloria, ¿no? Es decir, cuando el ser humano piensa en lo más sagrado, en lo más sublime, piensa en la gloria. Muy interesante. Pero eso es ir de lo terrenal a lo celestial, es decir, ir de lo infame, de lo pueril, de lo fútil, de lo humano, de lo miserable a lo glorioso. Esa transición va de abajo a arriba, pero no es así como el reino funciona. El reino funciona de arriba a abajo. Es decir, el Logos se encarnó en la historia humana, pero el Logos ya existía y el Logos es coeterno, es coigual, es Dios hecho persona. Es decir, lo que la Escritura enseña es que nadie ha subido allá, de allá tuvo que bajar él. El reino viene de arriba a abajo. Por lo tanto, es una esfera superior. Y como es una esfera superior, es absoluta y es eterna. Y por lo tanto, cuando Jesús le dice a Poncio Pilato, no es de este mundo, lo que le está diciendo es, tú no puedes comparar una cosa con la otra. No. Jesús no está, muchas personas creen que Jesús está evadiendo la cuestión diciendo, no, yo no me meto en política, no, como, no, lo mío no es de acá, no. Lo que Jesús le está diciendo es algo todavía más profundo. Lo que Jesús le está diciendo es, tú no puedes comparar lo que yo traigo con lo que tú representas, porque yo represento algo eterno, yo represento algo absoluto, yo represento algo que no es una aspiración gloriosa, sino que es la gloria misma de Dios. Entonces, wow, sí, eso por supuesto es importante entenderlo, porque la cultura, es decir, la manifestación del reino es la manifestación de lo de arriba. Lo que Dios quiere que nosotros manifestemos no es humanos bien portados, humanos bien educados. No, Dios lo que quiere es que nosotros manifestemos algo sobrenatural, de lo que ahora participamos, de lo que estamos esperando prolécticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nosotros somos parte de ese reino. Ya nosotros somos parte de ese reino. Porque, ¿cómo sabemos? Porque ya el Espíritu está en nosotros. Y el Espíritu es lo que produce la dinámica interna de ese reino. Ese reino no opera si no es a base del Espíritu. Y si el Espíritu está en nosotros, ya el reino puede echar a andarse en nosotros para que tenga una manifestación en el allá afuera. Y cuando cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, aprendemos a vivir en nuestra persona, permitiéndole que el Señor se entrone en nuestra vida, que Él reine sobre nosotros, primero, entonces la iglesia forma un efecto colectivo. Y ese efecto colectivo que la iglesia forma es la manifestación de la cultura del reino de Dios. Las iglesias son
un pequeño microcosmos de la cultura del reino. Bueno, deberían ser, vamos a ponerlo así. Deberían ser. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestra vida colectiva generamos esa esfera, esa dimensión divina del reino, porque cada uno de nosotros, al estar gobernado por el Espíritu, vive según el Espíritu. Y entonces, ¿qué produce? Produce un efecto colectivo, un efecto, ¿verdad? Corporativo, que la comunidad toda ahora comienza a registrar y a experimentar una vida superior, con valores superiores, con manifestaciones superiores, con la dinámica del ágape. La dinámica del ágape. Porque en esencia, esa es la ley de Cristo. Es decir, el cristiano no vive por principios, vive por un principio. Puede ser que toda la constitución en el reino solamente tiene una cláusula. Y la cláusula es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una constitución, un aparato jurisprudencial donde solamente hay una cláusula. La única orden en el reino es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Verdad? Dios sobre todas y al prójimo. Ahí está todo. Ahí está resumido todo el deseo de Dios. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo y Dios está entronado en nosotros? Se tiene que manifestar el ágape. Se tiene que manifestar la gloria de Dios, porque esa es la manifestación gloriosa de Dios, que nosotros podamos vivir en el amor de Cristo, que nosotros podamos vivir en esa fraternidad inquebrantable a la que estamos llamados todos a vivir, porque esa es la razón por la cual Dios nos creó, para vivir de una forma superior, no vivir según los seres humanos. Mire, en el mundo de la política no hay hermanos ni amigos, solamente hay aliados. Es decir, cuando el ser humano se organiza en la polis, en el sentido colectivo, solamente hace laudos, convenios. Nosotros no operamos así. Nosotros no basamos nuestra relación en base a un principio. Nosotros, lo que el Espíritu Santo sabe lo que nos lleva a hacer. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer en las demás personas a nuestro prójimo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. En otras palabras, automáticamente cuando el Espíritu Santo me lleva a reconocer en los demás a mi prójimo, me impele a amar a esa persona. Porque basta que sea prójimo para que yo sepa que tengo una responsabilidad ética con esa persona. Lo que el Espíritu Santo hace es llevarme a reconocer que los demás son mi prójimo. Entonces, esa es la vida cristiana. La vida cristiana, la pregunta de Jesús es, ¿de quién era prójimo este? La pregunta que le hace en el contexto del buen samaritano, ¿de quién era prójimo este? Porque los judíos decían que sus prójimos solamente eran los que eran judíos. Y el que no era judío, el que era samaritano, el que era pagano, gentil y publicano, a ese no volteaban ni a verlo. Entonces, pero amar al que te ama es muy fácil, dice Jesús. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué dice Jesús? No, el que tengas al lado, el que tengas próximo, prójimo, ese ya calificó para ser amado. Así que, por lo tanto, lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos a reconocer de quién somos nosotros el prójimo. Y la vida espiritual, la vida en el Espíritu es eso. Es que nosotros podamos vivir permanentemente en la dinámica del amor. Entonces, esa es la cultura del reino. Cuando eso se masifica, cuando eso tiene ese efecto colectivo, entonces, wow, eso habla por sí solo de quién es la iglesia. Pero como dice Pablo ahí en el capítulo 3, la primera carta a los Corintios, pero si se siguen mordiendo y se siguen celando y se siguen enemistando y siguen peleando y se siguen diciendo, entonces son niños todavía, ustedes no, los niños no pueden vivir el reino. Los niños no saben vivir bajo gobierno. Los niños no saben vivir bajo el orden de Dios.
¿verdad? Mientras seamos niños espirituales, pues eso no se va a manifestar. No se va a manifestar lo glorioso de Dios, la vida en el amor ágape, pero también las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, porque donde el amor de Dios se manifiesta todo lo que Dios hace por amor. Ojo, todo lo que Dios hace por amor. Y entonces vamos a ver manifestaciones también de milagros. Vamos a ver manifestaciones de cosas sobrenaturales en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios se manifiesta con todo, con todo. Y entonces vamos a ver eso también. ¿Ve? Entonces, pero ¿dónde pasa eso? Eso pasa solamente donde Dios pone orden y gobierno. Si no traemos ese orden y gobierno, pues esas cosas están negadas. Están negadas. Pues, Dios tiene sus formas de hacer las cosas. Dios trabaja, ¿verdad? De esa manera. Y si nosotros aspiramos a eso, tenemos que entender cómo es que opera el reino, cómo funciona el reino de Dios, cómo trabaja esa dinámica. Bueno, aquí me voy a detener y vamos entonces a abrir el foro para preguntas, comentarios, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias. Gracias, doctor. Por ahí Santizo tiene su mano levantada. Adelante, hermano. Querido doctor René, doctor Giacomo, un gusto. Hola, Hermanos, ¿cómo estás? bendiciones. Gracias al Señor, bien. Me quedé pensando en esta última parte, doctor. Ese contraste con la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y Sí. hágase tu voluntad. Y parece que con no estar amando, como que no estamos dejando que el reino del Señor venga, ¿no? Lo estamos diciendo, pero no lo estamos entendiendo realmente cómo es, porque estamos rechazando a ese reino de los cielos, a, a ese amo, a ese creador que lo reconocemos como tal y que él mismo dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen pero no hacen lo que yo les digo. Entonces estamos poseyendo serios problemas ahí Claro, entre nuestro decir y hacer, como creyentes que profesamos ser o hijos de Dios o cristianos, cuando no queremos amar, que claro, anteponemos los bienes materiales o que anteponemos nuestros sentimientos por sobre otros. Y no nos claro. importa arrasar con ellos, no nos importa fingir o decirles directamente que nos caen mal, pero lo que menos vamos a hacer es amar. Entonces, es duro Sí, porque también Juan nos lo recuerda que el que no ama no conoce a Dios. claro, Y claro, conocer a Dios ante la demanda de Oseas es, pues la tierra está pereciendo y mi pueblo está pereciendo porque no me conocen. Y, claro. Muy buena observación. oh, Muy buena terrible. observación. Sería pedirle a Dios paz con la metralleta en la mano, ¿no? Son cosas contradictorias, pedir que el reino de Dios venga y nosotros seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, ¿para qué queremos que el reino de Dios venga, no? Sí, para poder pedir todo lo que se pide en la oración modelo, que es esa oración del Padre Nuestro, nosotros tenemos que estar seriamente comprometidos primero con la paternidad divina, ¿verdad? Con el reino, porque si nosotros declaramos que Dios es nuestro Padre, obviamente estamos asumiendo que somos hijos. Y si somos hijos, tenemos ciudadanía. Y si tenemos ciudadanía es porque pertenecemos al reino. Y como si pertenecemos al reino, entonces vamos a ir a buscar nuestra propia voluntad. Es decir, no pega, no. Son grandes contradicciones. Y por eso yo siempre he dicho muchas veces que el cristianismo occidental es esquizoide, es un problema, tiene doble personalidad, porque interpretamos la Biblia de una manera, pero la vivimos de otra. Entonces, tenemos doble personalidad, una para interpretar y otra para ejecutar. Entonces, hay un problema, hay un desfase que necesitamos vigilar eso definitivamente. Sí, sí. Miriam tiene ahí su mano levantada. Adelante, hermana Miriam. Hola, buenas noches. Ahora, Pues yo nada más gracias por la exposición y algo que quiero, no sé, que me quede claro
que la cultura del reino sería como el testimonio que damos delante de las demás personas o la manifestación de cómo Dios ha impactado nuestra vida cuando caminamos o cómo tratamos a las personas o cómo nos dirigimos hacia ellas o Sí, estaríamos hablando de la cultura es igual a testimonio. sí. Muy buena pregunta, Miriam. Mira, lo que yo estoy tratando de decir es que de la misma manera que la cultura tiene que ver con todo lo que hacemos. Nuestra cultura determina cómo comemos, determina cómo pensamos en el futuro, cómo lloramos a los muertos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra cultura tiene que ver con la manera como se hace colectivamente las cosas, porque las aprendemos, las asumimos. Y entonces nosotros solamente hacemos, nadie nos enseñó a hacerlo así o hacerlo asado, lo hacemos porque viene con nuestra cultura. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que nuestra forma de pensar, nuestros esquemas mentales, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de concebir la vida, nuestra forma de pensar en el futuro, nuestra forma de organizarnos psicológicamente, nuestra forma de todo va a estar permeado por Dios, por la perspectiva de Dios, por la manera como Dios concibe las cosas. Y eso lo que va a lograr es que nosotros como creyentes vamos a tener una cosmovisión, es decir, una forma de entender la realidad diferente a cualquier otro ser humano, precisamente porque el Espíritu Santo nos lleva a ver la vida a través de la manera como Él la ve. Y la manera como el Espíritu Santo ve la vida es para que nosotros podamos vivirla como se vive allá, como se vive en esa dimensión, en esa otra dimensión. Entonces, cuando nosotros estamos tomados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, ya tú no ves a un ser humano igual que lo veías antes. Claro. Antes lo ves como el tipo, el antipático, el pedante, el esto, y ves todas las cosas negativas y te zafas, te desmarcas. Pero cuando tú lo ves por los ojos del Espíritu Santo, tú ves una persona en necesidad, tú ves una persona en la que tienes que tener compasión, tú ves una persona a la que de la que tú eres responsable. Tú comienzas a entender las cosas diferentes. Y nadie te está obligando a hacer eso, nadie te está reprogramando. Es la acción del Espíritu en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos va cambiando los paradigmas de vida. ¿Por qué? Porque nos va ajustando a la cultura celestial. Nos va adaptando a la dinámica de vida en el Espíritu. Entonces, eso va a modificar cómo hacemos las cosas, cómo criamos a nuestros hijos, cómo tratamos a las personas, la dignidad que respetamos en nosotros, nuestro criterio de nuestra concepción de lo que es el trabajo va a cambiar, los niveles de excelencia van a crecer. Todo va a ser alterado. ¿Por qué? Todo va a ser alterado porque la dinámica del reino nos está permeando y nos está tomando control de nosotros y nos va ajustando en una forma de vivir que es superior, es el piso de arriba, como decía. O sea que nos va a transformar la naturaleza. Definitivamente. Okay. Todo nuestro estilo de vida va a ser alterado porque la naturaleza divina va a quedar en control de nosotros. Y eso no significa que nosotros somos robocitos o autómatas o humanoides o nada de eso. Somos quienes verdaderamente somos. Es decir, lo que es falso es el yo pecaminoso, ese es falso. Este es el verdadero, el que es el que es en el espíritu, el yo nuestro bajo el control del Espíritu Santo. Ese es el verdadero, porque ese fue el que Dios diseñó. El otro es un accidente, el otro es una contingencia que nunca debió haber pasado. Por lo tanto, esa es la persona falsa. La persona verdadera es la que somos en el Espíritu, porque nosotros no somos libres verdaderamente hasta que el Espíritu nos hace libres. Entonces, solo en presencia del Espíritu podemos ser verdaderamente quienes somos, porque estamos siendo según el diseño que Él tuvo antes de las edades. Así es. Ok, muchas gracias.
Oswald, ahí tienes tu mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, hermano, muchas gracias. Eh, hermano, somos conscientes de la existencia del pecado en nosotros, en el mundo que nos rodea. Seguro. Y mientras el pecado existe en el corazón del hombre, hay relaciones rotas. Y finalmente el hombre es un hombre, es un ser que forja su vida con base en las relaciones. Somos interdependientes en la sociedad en la que vivimos. En este sentido, podríamos decir que un hombre cristiano con el espíritu, no como el cristiano carnal que usted describió, es primera vez que escucho una descripción tan buena, por cierto, muchas gracias, sino que un cristiano, podemos decir no carnal, a lo largo de su vida manifiesta en eventualidades la cultura del reino, en aquellos aspectos en donde el Espíritu Santo lo ha podido gobernar, pero siendo pecadores, parece que estamos encariñados, sino con el pecado en general, como un cristiano carnal, parece ser que como con pecados particulares, ¿no? Nos encariñamos con algunos ahí que llevamos en nuestra mochila y con el pasar de los años parece que nos quitamos algunos, pero otros los queremos mantener con nosotros, ¿no? Entonces, finalmente estos, aunque sean muy pequeños o sean del tipo que sea, nosotros finalmente siempre lo llevamos, por lo cual estamos propensos a que hayan relaciones rotas de algún tipo. Y creo que Seguro. esa es la vida que llevamos en la iglesia. Entonces, es como que fuese una vida de un matiz de grises, en donde nos acercamos del negro, tratando la manera de caminar al blanco a lo largo de nuestra vida. Sí. Y entonces, ¿cómo relacionamos esto, digamos? Porque no es fácil realmente. Es difícil vivir en comunidad de esta manera porque hay matices del reino de Dios, pero por otro lado no los hay. Habemos cuando entendemos y hay cuando no comprendemos, cuando somos entendidos y cuando no somos entendidos. Entonces, yo me Sí. pongo a pensar en esto porque por eso la iglesia creo que está tan fragmentada de muchas maneras, ¿no? Precisamente porque hay partes en donde se ve cristiandad de un hermano, pero a veces ese mismo hermano parece que ni siquiera. Sí. Y somos muy duros para juzgar y son muy duros cuando nos juzgan también. Sí. Entonces amamos y dejamos de amar en algún punto, ¿no? Por todo este tipo de cosas. ¿Cómo podríamos manejar estos matices grises en la vida? Sí. Bueno, muy buena observación, muy buena observación. Y sí, es la crudísima realidad de nosotros los seres humanos. Por eso Pablo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 de Filipenses dice, no es que yo lo haya logrado ya. Imagínense si Pablo, que verdad, que Pablo era un hombre avesado en las cosas del espíritu y con una trayectoria impresionante. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Apacte nemeno, esa palabra griega que significa me remonto, prosigo, ¿verdad? En otras palabras, hasta el último momento vamos a estar en ese proceso. Ese proceso es indetenible, solamente cuando llegue el día de la resurrección se completará. Pero mientras estemos aquí, vamos a estar siempre en esos procesos de dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Así que sí, esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros, no es una carrera corta, esto es un maratón y es un maratón, yo diría, cross country, ¿no? Es decir, en medio de la naturaleza, esquivando árboles, esquivando colinas, montañas, relieve, río. Es decir, es un maratón en medio de una serie de circunstancias inusuales, atípicas y difíciles. Esa es la vida cristiana. A veces tenemos nuestros malos momentos, nuestras crisis, porque somos seres humanos,
susceptibles a una serie de cosas. Pero lo importante es lo que estoy diciendo, lo que decía el apóstol Pablo. Sigo adelante. No lo he alcanzado, le estoy echando ganas, le estoy poniendo, pero consiste en poner los ojos en el perfecto, Jesús es la meta, porque el Espíritu Santo nos quiere transformar a la imagen y semejanza de Cristo. Quiere que recobremos la imagen y semejanza, que se restaure en nosotros. Por lo tanto, nosotros en quien tenemos que tener los ojos puestos es en Jesús. Él es el perfecto. Por lo tanto, sí, el asunto no está en que, ¿verdad?, seamos completamente perfectos, porque ninguno de nosotros lo es. El asunto está en que si caemos, tengamos la valentía y el pundonor de pararnos y de seguir echándole ganas. Sigo adelante. Volver a decir, sigo adelante. Es decir, caí, fallé, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo vive, sigo adelante. Entonces, sí, es una complejísima realidad en la que toca vivir, porque somos santos y pecadores al mismo tiempo, pero no debemos desanimarnos, puesto que en nosotros habita el Espíritu de gloria, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ya está en nosotros. Y por lo tanto tenemos garantizada la victoria. Tenemos que aprender a vivir en esa vida de comunión, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, tenemos que aprender a destronar nuestro ego, para que el Espíritu Santo se siente en nuestras vidas, entronado. Tenemos que aprender a vivir en las disciplinas en las cuales Dios nos llama, vivir en la palabra, vivir en la oración. Es decir, son todos recursos que a los que el Espíritu Santo nos invita para que esa intimidad, esa comunión con Él crezca, y en esa medida el Señor toma. Y también tenemos que buscar sanidad, porque muchos de nosotros hemos sido afectados de forma más profunda que otros por causa del pecado. Y si usted reconoce que en su vida hay tendencias recurrentes, situaciones que lo paralizan, que sabotean su vida espiritual una y otra vez, y tiene que ver con la misma cosa, entonces hay que detenerse, hay que buscar ayuda espiritual, hay que buscar un director espiritual, un pastor que sepa de esto, y pasar por procesos, porque muchas veces necesitamos ser ayudados, confrontados, acompañados. Es decir, para eso es el cuerpo de Cristo, para eso es la iglesia de Dios. Bueno, en conclusión, para hacer la cosa breve, sí, esa es la realidad, esa es la realidad de la que no podemos, no podemos, ¿verdad?, negarla, que está allí, y que continuamente estamos viviendo en esas dos aguas, y estamos continuamente, ¿verdad?, bajo el efecto de esas dos naturalezas, y hay una situación un poco ambivalente, pero es la vida de fe. La vida de fe no significa, ¿verdad?, que todo va a ser fácil, pero lo importante es que no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Él nos ha enseñado. Juan 14:26. El Espíritu Santo nos guía a los que somos hijos. Romanos 8:14. Así que el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. Si nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros. Así que es difícil, innegable. Imposible, no. Con la ayuda, con la gracia del Señor, tenemos victoria. Definitivamente la tenemos. Hasta el día de la resurrección, donde todo ese proceso se complete y ya nuestros cuerpos corruptibles sean transformados para siempre. Así es. Amén, gracias. Antes de ir con el profesor René, hay unas preguntas aquí en el chat. Dice por aquí nuestra hermana
Elizabeth, buenas noches, doctor Giacomo, estimados hermanos, como siempre, agradeciendo a Dios la enseñanza. Y al doctor Giacomo quisiera que nos ampliara un poco sobre cómo ser auténticos hijos del reino y poder enfrentar las vicisitudes de vida y no sufrir tanta contaminación cultural. Bueno, eso es una clase completa, ¿verdad? Para responder esa pregunta necesitamos una clase completa porque es un tema verdaderamente buenísimo, uno de mis temas favoritos. Para eso vamos a necesitar, ¿verdad? Una clase completa, pero así, muy mal y rápido, como se dice, ¿verdad? Lo que tenemos que advertir es que cuando nosotros tenemos identidad, y esa identidad es producto de estar inmersos en nuestra cultura, la de arriba, estamos hablando de la superior, la divina, la que viene de arriba a abajo. Cuando nosotros estamos inmersos en esa cultura, cuando nosotros tenemos identidad de ciudadanos del reino, de hijos de Dios, eso por sí mismo nos va a dar una serie de referentes para que nosotros podamos juzgar la cultura humana. Es decir, si nosotros no tenemos el referente de la cultura divina, no podemos juzgar a la cultura humana, porque en base a qué la vamos a juzgar. Pero cuando nosotros estamos inmersos en la cultura del espíritu, cuando nosotros sabemos en qué consiste la cultura del reino, entonces nosotros podemos, ¿verdad?, comparar una cosa con la otra y decir, espérate, esto no sirve, esto está mal, esto no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque el reino se convierte en el juez, la cultura del reino se convierte en el juez de la cultura humana. Y es eso lo que nos va a llevar a, ¿cómo diríamos?, a ser críticos y a poder hacer enmiendas de aquellas cosas de nuestra cultura que todavía tratan de tener control sobre nuestro corazón, que tratan de gobernarnos, que tratan de tener un hilo todavía, ¿verdad?, del cual pueda pender y pueda controlar y alar y sabotearnos también nuestra vida espiritual. Así que la cultura humana sigue teniendo, de alguna manera, alguna incidencia en nuestra vida, a pesar de que somos gente de fe. Y por eso, la única forma en que nosotros podemos defendernos de esos elementos tóxicos, negativos de nuestra cultura humana, es cuando conocemos profundamente la cultura del espíritu, la cultura del reino. Porque esta cultura es precisamente la que hace posible que nosotros tengamos los referentes, el criterio para poder llamar a lo malo malo y llamar a lo bueno bueno. Pero sin eso, sin estar inmersos en la vida del espíritu, eso nos va a quedar demasiado complicado. Y lo que va a pasar es que como no vamos a saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo dentro de la cultura humana, la gran mayoría de las veces nos vamos a plegar o esa cultura va a seguir teniendo su efecto solapado sobre nosotros. Y sabe que van a haber áreas de nuestra vida que van a persistir en vivir bajo cautividad, porque no tenemos la habilidad de poder zafarnos de ella, en tanto que no tenemos el criterio para descubrir, denunciar algo que está torcido, que está deformado y que no está ceñido a la voluntad de Dios. Así que, bueno, de nuevo, podemos decir muchas otras cosas, pero por ahora creo que eso sería como lo más importante. Gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí de Sonia y Edgar. Bendiciones a todos. Importante tema. Muchas veces caminamos bajo nuestra propia voluntad y le terminamos echando la culpa a Dios cuando las cosas nos salen mal. Pero si dejáramos ser moldeados y guiados por Él, qué tremendo sería. También dice Mario Vidal, buenas noches a todos. Según mi perspectiva, debemos reflejar la moral y la ética de Dios. Para mí eso es cuando la Biblia dice,
a su imagen y semejanza. Y Luis Alberto dice, podríamos establecer que la cultura del reino es hablar y hacer la voluntad de Dios. Sí, en parte es así, es correcto, sí, fue de lo que dijimos, exactamente. Es la manera como calibramos si estamos viviendo en conformidad al Espíritu, que es igual decir en conformidad a la vida del reino, ¿verdad? Es si se manifiesta, si en concreto la voluntad de Dios se ejecuta en nuestra vida y en ese conjunto de relaciones en el que nosotros vivimos. Si persiste en hacerse la voluntad de Dios en todo eso, entonces nosotros estamos viviendo según la dinámica del reino de Dios, porque todo en el reino de Dios se hace siempre en conformidad con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que en el reino la vida es superior, la vida es maravillosa, la vida es, ¿verdad? Espléndida, porque se vive conforme a aquello que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿qué puede ser mejor que eso? Profesor René. Muchas gracias, Jacobo. En verdad que qué tremenda sesión la que hemos tenido hoy. Se está levantando en la región, particularmente también en Guatemala, una comunidad casesiana muy interesante, o giacomoniana, ¿sí? No sé si nos vamos con el nombre o con el apellido. Por la perspectiva del reino, la perspectiva que une de una manera maravillosa el aspecto confesional, confesante y el aspecto pietista. Estamos muy casados con... El reino es teórico, el reino es para allá, el reino es espiritual. Y nos ha faltado, y tú le... Ahí está, el elemento... sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Nos ha faltado el elemento de la acción, ¿sí? El elemento de la práctica, ¿sí? La ortodoxia y la ortopraxia, la unidad de las dos, o de la ortopraxis, es el reino de Dios, ¿sí? Creo que tú lo estás manejando de una manera muy interesante. Yo creo que podemos añadirle al aspecto la presuposición de que bíblica, de que todo lo del reino se debe aplicar en todos los elementos de la vida. Existe la concepción nuestra de que el reino está bien para la iglesia, el reino está bien para el espíritu, ¿sí? El anhelo, la utopía. Pero en la práctica yo vivo otros presupuestos. No me digas que eso lo puedo aplicar en el trabajo, no en el gobierno, no en el emprendimiento, no hasta la chica que confía en que Dios le tiene toda sabiduría, toda omnisciencia, todo poder y eso, pero mejor se le escoge ella porque Dios puede tener mal gusto, ¿sí? No lo hacemos vivo, o sea, no trasladamos todo esto del reino a la vida práctica, y creo que por ahí han dado la inquietud, y creo que en las próximas 2 sesiones tú irás enalborando toda esta cuestión, porque es un reino para hoy, que no es utópico, que es real, vino a implantarse y debemos vivir esa realidad, pero no tenemos la presuposición de que va a tocar cada elemento y cada esfera de nuestra vida, ¿sí? Y que es la misión de la iglesia. Sí. Por ahí, profesor. Sí, es correcto, René. Hemos espiritualizado tal vez demasiado el reino y necesitamos entender que, por eso el concepto de cultura, de ver el reino como cultura, nos hace aterrizarlo un poquito más a la realidad presente, porque aunque es algo espiritual, es estrictamente tocante a todas las esferas de nuestra realidad inmediata, ¿no? Entonces, eso hace que el reino sea más palmario, más de aquí. Vemos su utilidad, vemos sus implicaciones, vemos cómo es el punto de partida para reconceptualizar la ética cristiana. Y la semana que viene entonces vamos a entrar en la parte de la espiritualidad, cómo el reino nos ayuda a engranar una espiritualidad que sea fiel a la historia
y al mismo tiempo fiel al cielo, ¿no? Es decir, cómo integramos lo de aquí, lo de allá, en un estilo de vida que sea coherente, que sea profundo y que sea además, que sea práctico, cotidiano. Sí. Muchas gracias, doctor Giacomo. Estamos ya prácticamente para terminar, pero yo quisiera mencionar algo que vi en lo que hemos estado hablando en el Evangelio de Juan, cuando Jesús recibe por ahí a Nicodemo, y Jesús le dice que el que no nace de nuevo no puede ver ni tampoco entrar en el reino de Dios. No sé si la percepción que tengamos muchos líderes o pastores es que muchos no han entendido el que no han visto ni han entrado en el reino por la razón de que no han nacido de nuevo. Y pudiera pasar o pudiera suceder que muchos que componen una iglesia local no han nacido de nuevo y no han entendido el concepto de lo que significa ver y entrar en el reino de Dios, doctor Giacomo. Sí, Jacobo, es una buena observación para terminar con eso. Es cierto, lo que hace que nosotros participemos, que entremos, ¿verdad? Porque entrar es el equivalente a participar, tomar propiedad, ¿no? Entrar, ¿no? En ese sentido es lo que significa. Tiene que ver con estar unidos a la persona de Cristo, lo cual es el acto salvífico, tiene que ver con lo que llamamos nacer de nuevo, que es el asunto espiritual, es pasar del plano estrictamente humano y entonces ir al otro plano, es decir, comenzar la vida según el otro plano, y espiritual aquí es estrictamente del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu es obviamente el Espíritu Santo. Y sí, definitivamente la salvación, lo que nosotros llamamos la salvación, es el punto de partida de la vida en el reino. Entonces, la salvación no es un fin en sí mismo, es el inicio de una forma de vivir, de un estilo de vida que es el estilo para el cual Dios nos creó antes de las edades. Es decir, el plan eterno de Dios, el diseño de Dios para nosotros es que vivamos según el Espíritu, vivamos, ¿verdad? Como hijos de Dios, y esa es precisamente la vida a la que estamos llamados colectivamente, la vida de la cultura del reino de Dios. Definitivamente. Gracias, Jacobo, muy importante. Gracias, doctor. Hay un solo comentario ya para terminar y antes de irnos a hacerlo mención. Por ahí Santiago comenta, había un hombre que no estaba viviendo como Dios vive y quiere que vivamos su reino. Vino Jesús y expulsó a los malos espíritus impuros que lo tenían poseído. Expulsó a los malos espíritus y a él lo integró. Igual hizo con el leproso, lo limpió de la contaminación, pero a él lo restituyó a la comunidad. Amén. Pues muchas gracias a todos los estudiantes, hermanos, hermanas. Gracias a todos que hoy pudimos estar en esta segunda parte. Hay una tercera y una cuarta parte, creo, de lo que tiene que ver la temática de hoy. Entonces, doctor Giacomo, muchas gracias por este tiempo y gracias a todos los estudiantes de esta comunidad de la Escuela Teológica Latinoamericana. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos unos para con los otros, pero nunca de Dios? Padre, muy agradecidos estamos contigo. Papá, sí, papá. Gracias porque en este lapso de tiempo hemos podido recapitular y reinformarnos sobre lo importante que es el que vivamos cotidianamente en lo que tiene que ver el reino de Dios. Señor, bendecimos la vida del doctor Giacomo y de cada uno de los maestros y quienes están presidiendo también esta conexión a través de las redes sociales. Gracias por quienes han tenido a bien el apartar este tiempo para tener la educación teológica. Señor, queremos pedir tu bendición. Hemos concluido, pero no nos queremos ir, Padre, sin que antes tú, cada uno de nosotros, derrames tu bendición. Te lo pedimos por Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones a Nos todos. vemos la próxima semana. Buenas noches.